ante el Congreso he interpuesto 2 denuncias. Una por infracción administrativa grave, eso lo ve el Pleno en primer lugar, luego lo deriva a una comisión, normalmente la Comisión de Justicia, y luego con un informe de la Comisión de Justicia regresa al Pleno, el Pleno vota la remoción, se llama exactamente, que es una destitución. Eso en el proceso por la falta administrativa y por la comisión de los delitos y la infracción constitucional, eso llega a la subcomisión de acusaciones constitucionales, sigue el proceso constitucional de acusación constitucional correspondiente, pasa por la comisión permanente y luego regresa al Pleno y obviamente con 87 con votos los destituyen, los inhabilitan y disponen que se los procese ante el Poder Judicial. En medio de esta especie de guerra nuclear que hay alrededor de la bronca entre instituciones, hay un proceso nuevo que se ha planteado. Está en nuestros estudios Tomás Aladino Gálvez, el doctor Gálvez, que ha sido fiscal supremo y que fue destituido del cargo por una decisión de la Junta Nacional de Justicia, y él ha presentado, él sostiene que mejor que lo explique él mismo, que esta decisión de la Junta Nacional de Justicia fue ilegal. ¿Por qué? Bienvenido, ante todo. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Y efectivamente, pues en este momento, como todos los periodistas, la opinión pública lo expresa, hay enfrentamientos institucionales innecesarios que deben tener fin, definitivamente. Sin embargo, obviamente se tiene que tener en cuenta las acciones, las actuaciones de los integrantes de las diversas instituciones para evaluar su comportamiento y la legalidad de sus actos. En el caso mío, yo he sido fiscal supremo, como lo acabas de decir, y fui destituido arbitrariamente de una manera totalmente escandalosa porque se me imputaba supuesta vinculación con los cuellos blancos. Pero en la investigación que la Junta hizo en el proceso de destitución, se determinó que yo no tenía nada que ver con ellos. Es más, el principal implicado en estos eventos imputados a los cuellos blancos, el señor Walter Ríos, él se sometió a colaboración eficaz. Se corroboró la información que él estaba proporcionando y en esa información se determinó que habían más o menos 90 personas que estaban vinculadas y a mí ni siquiera me mencionó. Entonces, ¿cómo se podía sostener que yo estaba vinculado a los cuellos blancos? Y por eso, tomando en cuenta algunas informaciones prácticamente manipuladas que circularon en algunos medios de prensa, la Junta sin ninguna razón me destituye. Y no solo eso, sino que en mi condición de fiscal supremo me correspondía una investigación a través de un proceso ordinario con una investigación preliminar antes de iniciar el proceso disciplinario en concreto. Pero estos señores no. De frente me iniciaron el proceso disciplinario sin ninguna investigación, faltando a la ley que expresamente lo determinaba así. Y sin ninguna prueba, sin ninguna explicación lógica, lo que se dice jurídicamente, sin ningún fundamento, sin ninguna motivación, me destituyeron. En primer lugar, me suspendieron en el cargo y luego me destituyeron. Pero lo peor, lo más grave, es que cuando me destituyen, yo me había contagiado de COVID y estaba en UCI del Hospital Almenara. Y mientras yo estaba en UCI, ellos estaban pugnando por notificarme en mi casa la destitución. Y cuando salgo después de 2 meses de UCI, exitosa, y me entero de la destitución, interpongo la reconsideración correspondiente. Y ellos me declaran improcedente por extemporáneo, porque supuestamente ya pasaron los 5 días que establecía la ley, pero no tomaban en cuenta que yo estaba en UCI, que había estado en UCI.
y obviamente yo interpuse la acción de amparo correspondiente. Esa acción ha sido declarada fundada en parte en primera instancia. Ha mandado el juez que la Junta dicte nueva resolución y bueno, la Junta ha apelado, yo también he apelado y está en segunda instancia. Pero, y acá respondiendo a la pregunta en forma concreta, estos señores, al iniciarme ese procedimiento y al destituirme en esas condiciones, sin ningún fundamento, sin ninguna motivación, y al distorsionar el proceso que correspondía, han cometido diversos delitos, especialmente el delito de abuso de autoridad, el delito de discriminación porque no tuve un tratamiento igual que otras personas a quienes le imputaban lo mismo, y también infracción constitucional al violar flagrantemente el artículo correspondiente de la Constitución que establece que toda resolución tiene que estar motivada. Pero también, y esto es lo más importante, también han infringido su propia ley orgánica, la ley de la carrera fiscal y el propio reglamento de procedimientos disciplinarios, porque no correspondía que ellos me inicien un proceso inmediato de frente sin una etapa investigatoria. Y ahí justamente han desviado el proceso que correspondía establecido por la Constitución y la ley justamente para cumplir la consigna de destituirme. Pero lo que es peor... ¿Pero por qué consigna de destituirlo? ¿Por qué? Porque recordarás que el señor Vizcarra fue el que prácticamente los nombró a dedo o influenció para que los nombren, por un lado. Y por otro lado, cuando me destituyeron, primero cuando me suspendieron, el señor Vizcarra lo presentó como uno de los logros de su gestión como presidente, mi destitución, en un mensaje de Fiestas Patrias, lo cual significa que tenía una conexión directa entre Vizcarra y la Junta. Pero para concluir esta parte y contestando a tu pregunta, otro de los puntos escandalosos es que me sancionaron cuando el procedimiento administrativo disciplinario había caducado. ¿Cómo así? La ley establece que un proceso disciplinario caduca en 9 meses. Y estos señores me sancionaron a los 14 meses, cuando el proceso estaba absolutamente caducado. Entonces, ahí, claro, como repito, han cometido diversos delitos, infracciones constitucionales y faltas graves que amerita definitivamente su destitución. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que Tomás Gálvez lo que pretende no es solamente que se corrija una sentencia que él considera o una resolución que considera injusta, una destitución que considera injusta, que implicaría ¿qué? Que Tomás Gálvez tenía que regresar a su condición de fiscal supremo. Claro, perdón, es que hay dos acciones que estoy realizando. Primero, la acción de amparo que está orientada a que se me reponga en el cargo. Como te digo, ante la arbitrariedad total del procedimiento y de la destitución, el juez en la acción de amparo en primera instancia ya dispuso que la Junta dicte una nueva resolución. Con eso estaría reponiéndome. Eso es en la acción de amparo. Pero en la denuncia que estoy poniendo ante las dos denuncias, una por delitos e infracción constitucional y otra por falta grave ante el Congreso, obviamente ahí se busca en primer lugar que los separen del cargo y luego que los sancionen penalmente por los delitos que han cometido. Esas son las pretensiones que estamos ejercitando, tanto ante el Poder Judicial como el Congreso. O sea, uno que pretende la restitución en la Junta de Fiscales Supremos de Tomás Gálvez y el otro que implicaría la destitución de todos los miembros. ¿Y quién resuelve esto de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia si se acreditara? Ya. Es que en realidad está totalmente acreditado porque el proceso está ahí, solamente tienen que revisarlo. Pero la cuestión es la siguiente, es que ante el Congreso he interpuesto dos denuncias. Una por infracción administrativa grave, eso lo ve el Pleno en primer lugar, luego lo deriva a una comisión, normalmente la Comisión de Justicia, y luego con un informe de la Comisión de Justicia regresa al Pleno, el Pleno vota la remoción, se llama exactamente, que es una destitución. Eso en el proceso por la falta administrativa y por la comisión de los delitos y la infracción constitucional, eso llega a la
subcomisión de acusaciones constitucionales, sigue el proceso constitucional de acusación constitucional correspondiente, pasa por la comisión permanente y luego regresa al pleno y obviamente con 87 con votos los destituyen, los inhabilitan y disponen que se los procese ante el Poder Judicial. Ese sería el camino. Y en la acción de amparo para la reposición, eso está en el Poder Judicial. Ya tiene casi 2 años. Lamentablemente va con mucha lentitud, pero como te repito, en primera instancia ya el juez ha ordenado que dicte otra resolución, lo cual significa que aún no está resuelto si mi destitución opera o no, si es firme o no. Ahora, ¿en qué va a terminar esta guerra? Porque uno la percepción que tiene es que esto es parte de esta artillería cruzada que hay, ¿no es cierto?, donde está por un lado la fiscal de la Nación, por el otro lado está la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En términos mediáticos, en un lado está Expreso, en el otro lado está IDL y la República, y hay la percepción de una interferencia política, ¿no es cierto?, que dónde va a terminar, es decir, en qué momento va a parar esto, porque lo que necesitamos, o sea, en un país agobiado por la corrupción, por la delincuencia, lo que necesitamos es que las instituciones de justicia operen de manera eficiente, ¿no es cierto?, y que se acabe esta especie de guerra que en realidad le da un mensaje negativo a la sociedad con respecto a sus necesidades, ¿no?, a la atención a sus necesidades. Efectivamente, en realidad el enfrentamiento político y social en el cual estamos inmersos ha debilitado a las instituciones, pero no solo las ha debilitado, sino que los ha puesto uno contra otras. Y ese es un gran problema, tiene que terminar definitivamente. Y acá tenemos que contribuir todos, la población y especialmente la prensa, porque en gran medida, y bueno, hay que, digamos, dar un golpe de pecho, como se dice, hay que reconocer nuestras faltas y en muchos casos también la prensa contribuye a ese tipo de enfrentamiento, porque magnifica algunas cuestiones que no necesariamente tienen la trascendencia con que se presenta en la prensa, y eso definitivamente afecta a las instituciones y genera o estimula el enfrentamiento. Eso tiene que terminar definitivamente. Pero ¿cómo va a terminar eso? Porque unos no quieren detenerse hasta que caiga Patricia Benavides, otros no quieren detenerse hasta que caiga Rafael Vela y José Domingo Pérez. Es decir, cuando se instaló Patricia Benavides, yo he llamado la atención sobre eso, ¿no? O sea, tomó una serie de decisiones que fueron relevantes. Una de ellas fue la de hacer algo que ningún fiscal de la Nación se había atrevido, que era investigar un presidente en ejercicio, que era lo que debió hacerse hace tiempo, porque la Constitución en ninguna parte impide que el fiscal investigue. Lo que impide es que lo acuse. Claro, es una cosa claro, distinta. pero en ese punto hay que hacer la precisión. En realidad, Patricia no inicia la investigación, ella la continúa, porque ya lo había iniciado Pablo Sánchez. Claro, pero no, Pablo ya lo inició. Sánchez lo inicia, pero suspende las diligencias hasta que acabe el mandato, ¿no? Eso es lo que hace Zoraida. Zoraida Ábalos, ¿no? Zoraida supuestamente abre una investigación y la suspende, con lo cual prácticamente estaba favoreciendo, claro. Lo estaba favoreciendo, no era otra cosa. Digamos, Pablo sí lo abrió y lo dejó ahí. De acuerdo, pero lo que hace Patricia Benavides es llevar adelante la investigación contra Castillo, lo cual era una buena señal. De ahí se hace el equipo de investigación contra la corrupción del poder, que es una medida extraordinaria. En segundo lugar, se le da el respaldo al equipo Lavajato. En tercer lugar, se hacen cambios significativos en el equipo Cuellos Blancos, que acá nosotros criticamos la manera como había actuado, la lentitud, hechos que a mí me parecían muy graves. Por ejemplo, la señora María Zavala, que hoy está en la Junta Nacional de Justicia, o sea, a mí no me parece que el Congreso quiera sacar a toda la Junta Nacional de Justicia, pero me parece que hay por lo menos 2 temas en relación a la Junta que deberían clarificarse. ¿Qué hace ahí la señora María Zavala? La señora María Zavala debería estar investigada en el caso Cuello Blanco. Entonces, ¿por qué? Porque estuvo presente en una reunión donde estaba conspirando con los congresistas, los Cuellos Blancos, la gente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo sacar a un magistrado para ponerla a ella? O sea, una persona que está inmersa en un hecho de esa naturaleza debería estar en investigación y no debería estar en la Junta Nacional de Justicia, pero está. Y en segundo lugar, yo digo el tema de la edad.
hay un problema porque cuando tú si llegas a un límite de edad, no es que llegas al límite de edad para ser admitido, llegas al límite de edad para ejercer la función. Eso es el espíritu de la ley, pero en fin. Pero a lo que voy es que se han pervertido mucho las cosas después de esto. Entonces, porque yo creo que en determinado momento habían tomado un curso importante y positivo, ¿no? Claro, lo que pasa es de que hay... más allá de las presiones políticas. Sí, mira, evaluando por cada institución. En el caso de la Junta, definitivamente es una falta grave que hayan dispuesto que sus miembros pueden quedarse hasta los 90, 80 años. No puede ser. Eso es una falta grave evidente. El artículo 10 de su ley orgánica establece que son miembros de la Junta los ciudadanos que tienen entre 45 y 75 años. Punto. Esa interpretación que han hecho definitivamente es contraria a la ley y configura una falta grave. Ese es un punto, eso creo que es suficiente para que los destituyan, definitivamente, por un lado. Por otro lado, lo de la señora Zavala definitivamente nunca debió ingresar, porque ella, su conducta estaba altamente cuestionada, por un lado. Pero también los demás miembros, por ejemplo, José Ávila, ese señor trabajaba así en sus actividades privadas y tenía una conducta totalmente deshonesta, que yo puedo en algún momento explicarlo. Y así, pero bueno, ya están ahí. Lo que pasa, tienen que tomarse la decisión. Y yo creo que acá, por eso de la edad, tienen que destituirlo. Y en el caso de mi denuncia, la cosa es evidente que eso abonaría a una destitución adicional. Pero eso se requieren 87 votos que no sé si se van a alcanzar, aunque ahora pasan cosas sorprendentes en el Congreso, como esta alianza inexplicable, donde está desde Fuerza Popular hasta Perú Libre, y en el medio Avanza País, Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, alianza imposible de pensarse hace unos meses solamente, ¿no? Pero la política funciona así. Ni eso suma los 87 Mira, la política funciona con negociaciones, eso no hay que asustarnos tampoco. La cuestión es de que ciertamente no sabemos si van a sumar los 87 votos, pero creo que las faltas son tan evidentes que si los congresistas actúan con independencia, creo que deberían votar. Ahora, y completarse los 87 votos. ¿Quién nombraría la nueva Junta Nacional de Justicia si eso ocurriera? En primer lugar, me parece que ellos tienen suplentes. Pueden acceder hasta terminar su periodo, que es el próximo año, que también falta un año nomás. Y luego tendría que, lo que está establecido en la misma ley, quiénes son los miembros que designan a los integrantes de la Junta, qué instituciones. En este caso, ciertamente está pues, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, representante de las universidades privadas y públicas, el contralor, el presidente del Tribunal Constitucional, y ellos tendrían que nombrar a los nuevos miembros, que además lo van a hacer ya el próximo año. O sea, tampoco hay que alarmarnos por eso. Y si, como tú dices, debe funcionar las instituciones, se debe respetar y se debe sancionar. Estos señores han cometido faltas graves, han cometido delitos, han cometido infracciones. ¿Por qué no se los va a sancionar? Claro, nosotros hubiéramos querido, Tomás, tenemos que terminar, tener, por supuesto, la otra versión, la de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nos hemos comunicado, por eso demoramos un poco con esta entrevista, porque era noticia desde antes que hoy, claramente. Y nos hemos demorado tratando de conseguir la versión de algún vocero de la Junta Nacional de Justicia. Ellos han dicho que no van a declarar, por lo menos por el momento. Porque no tienen argumentos, definitivamente. Vamos a esperar. Yo creo que van a tomar, y espero que tomen una decisión distinta, ¿no? Porque es un tema que realmente resulta relevante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Por estar con nosotros.